Hermanos, abrimos la Biblia en la carta a los Colosenses. Hoy vamos a comenzar una serie nueva basada en esta carta del Nuevo Testamento. Una carta cortita, pudiéramos decir, como la mayoría de las que encontramos en el Nuevo Testamento, a excepción de Romanos y Hebreos. Las cartas normalmente no ocupan más de 6 capítulos. Esta tiene 4 capítulos inclusive. Pero sin embargo tiene tanto contenido y tanta verdad espiritual que yo creo que vamos a pasar algunas semanas inmersos de alguna manera en el libro o la carta a los Colosenses. De hecho, la serie la he titulado Colosenses, Jesús es suficiente. Di conmigo, Jesús es suficiente. Dilo fuerte toda la iglesia. Jesús es suficiente. Y esta es una carta, como la gran mayoría del Nuevo Testamento, que se sabe que fue escrita por el apóstol Pablo. Él lo dice categóricamente cuando se dice que fue escrita, es porque él fue el instrumento que Dios usó, el Espíritu Santo usó para, a través de su pluma, traer esta verdad que es bíblica, que es inspirada y que es palabra del Espíritu. De hecho, parece ser que Pablo no la escribió él mismo de letra y mano por sus problemas que tenía de la vista, porque al final usa inclusive una expresión en la que dice, ahora sí saludo de mi propia letra, y esto siempre lo hacía Pablo en relación a cartas que él no podía escribir completamente. Pablo, como digo, el escritor, no el autor, y guarden esto en su corazón, cuando hablamos de la Biblia, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, al referirnos a un libro y a quién es la persona que escribe ese libro, nunca lo vamos a llamar el autor. ¿Por qué, iglesia? Porque el autor es Dios. El inspirador es Dios. De hecho, dice Pablo mismo en 1 Timoteo 3:16 que toda la escritura es respirada por Dios. Es lo que quiere decir la palabra inspirada. Es decir, estos escritores reciben una inspiración divina e inscriben desde su naturaleza, su personalidad, pero definitivamente guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo escribe esta carta junto con 3 o 4 cartas más, Filipenses, Filemón y Efesios también, y posiblemente una carta perdida a la Odisea desde la prisión en Roma. Pablo está preso. Años 60 después de Cristo, Pablo se encuentra en su primera prisión en Roma. ¿Y por qué esto es significativo? Porque al menos en el caso de esta iglesia, la iglesia de los Colosenses, Pablo no los conocía. Pablo no había fundado esta iglesia. Él mismo va a decir en el capítulo 1 que la iglesia la fundó Epafras, no Epafrodito, que es un amigo de Pablo, colaborador de Pablo, que en la iglesia de los filipenses tenía su participación. Este Epafras posiblemente creyó en el Señor en la iglesia en Éfeso, o cuando Pablo predicaba en Éfeso, y convertido y discipulado por Pablo, es enviado a Colosenses, su ciudad de origen, y ahí bajo la dirección del Espíritu Santo, él establece posiblemente 2 iglesias. La iglesia en Colosas y la iglesia en Laodicea. Había 3 ciudades muy pegaditas y 2 de ellas eran Colosas y Laodicea. Y en esta carta a los Colosenses vamos a ver que Pablo los anima y los exhorta a que la carta que les escribe a los laodicenses, ellos la lean también. Y esta se la envíen a los hermanos de Laodicea para que la lean, porque parece que los temas que tratan en ambas cartas eran necesarios para las 2 iglesias. Así que Pablo está preso y señalaba esto como algo distintivo, porque un hombre en una prisión, encadenado en Roma, todavía tiene un corazón por la iglesia de Dios, inclusive por aquellos creyentes que nunca ha visto o que no conoce directamente como aquellos que él ganó para Cristo. Y esto habla de un corazón que se ancha, de un corazón que se amplía por el reino de Dios, de alguien que en su corazón está la gente de Dios y llega a amarlas, inclusive cuando él directamente no los ganó para Cristo. Que Dios nos llene de esa pasión. Que amemos tanto el cuerpo de Cristo, que nos preocupe lo que está pasando con otros hermanos en otros lugares, al punto de involucrarnos, inclusive cuando directamente no seamos ni líderes ni participantes en la experiencia de esas congregaciones locales, pero sí de la iglesia de Cristo en general, del pueblo de Dios en general, y por causa de eso tenemos un mismo Señor, como Pablo le dice a los Efesios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, y eso nos hace uno en Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué le escribe esta carta a los Colosenses? Y esto es muy importante y es lo que me va a llevar inclusive al tema de hoy, y va a estar en el tema de toda la carta y de todos los sermones que voy a predicar basado en Colosenses. Surge en la iglesia de Colosenses un problema, podamos decir. Surge una falsa enseñanza.
se levantan falsos maestros. Y a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido que lidiar con la persecución de afuera, los que no creen, que persiguen al cristianismo. Ahora mismo en el Medio Oriente hay iglesias perseguidas, prohibidas e inclusive asesinadas. En África están siendo incinerados nuestros hermanos cristianos por sectas islámicas extremistas. La persecución es tan presente como en los días del primer siglo. Pero la otra situación que se da muchas veces es interna. Surge entonces la falsa enseñanza. Hombres que se levantan, que tienen la capacidad de hablar y de ser escuchados, pero lo que enseñan no es de Dios. Y lo curioso y lo peligroso detrás de esta falsa enseñanza es que no enseñan la mentira abiertamente, es que enseñan la verdad combinada con la mentira. Y eso es lo más peligroso. Si te doy un vaso de agua con una sola gotita de cianuro, va a ser tan peligroso como si te diera la sola gotita de cianuro. ¿Por qué razón? Porque te puede envenenar igual. Pero tú vas a ver agua y tú vas a estar confiado y vas a decir, esto es un vaso de agua, me va a hacer bien, pero tiene veneno y te va a terminar matando. Lo mismo pasa con la enseñanza falsa. Si tú tienes mucha verdad y una gota de mentira, ya eso lo dañó y lo convirtió en mentira. Y es lo que está pasando aquí. ¿Qué sucede con estos maestros? Ellos se levantan y dicen, ok, perfecto, ¿ustedes han creído en Cristo? Amén. Qué bueno que creyeron en Cristo, pero, y ahí es donde viene el problema. Cuando alguien te dice, creíste en Cristo, pero, ahí es donde se levanta la luz roja que nosotros debemos decir, ¿por qué un pero si Cristo es suficiente? Si Jesús es suficiente, ¿por qué un pero? Y ellos decían, bueno, creíste en Jesús, pero necesitas algo más. Y aquí es donde surge su enseñanza falsa. Ellos tomaron filosofía griega. Tomaron la superstición de los pueblos del Medio Oriente y de los antiguos persas y tomaron distorsionada partes de la ley de Dios y la juntaron en lo que se conoce como un sincretismo religioso. Hicieron una mezcla y de ahí trajeron una enseñanza y dijeron, está bien que creas en Jesús, pero también tienes que orar a los ángeles. Por ejemplo, vamos a verlo en esta carta, lo cual la Biblia dice que no debemos hacer ni se puede hacer porque somos coiguales, siervos de Dios y nadie puede orar ni venerar a los ángeles. Ellos te van a decir que honres a la luna y los ciclos lunares y eso también está totalmente prohibido en la Escritura porque la luna es simplemente un satélite que Dios creó como parte de su creación para que veamos el reflejo de la gloria de Dios y nos lleva a exaltar al Creador y no a la creación. ¿Alguien está aquí conmigo? Ellos van a añadir inclusive superstición, no manejes, no toques, no tomes. Vamos a ver que Pablo en algún momento dice esto. Y todo esto mezclado trae una enseñanza que la iglesia comienza a abrazar. ¿Cuál es el problema aquí? Que los creyentes en Colosas, los colosenses, en algún momento miraron su propia vida y dijeron, es verdad, no estamos completos. Necesitamos una experiencia mayor. Hermano, eso es tan vigente hoy como en los días de Pablo y de la iglesia de los colosenses. ¿Qué pasa? Si tú miras tu realidad humana, financieramente todavía incompleta, relacionalmente incompleta, psicológicamente incompleta, emocionalmente incompleta, tú vas a decir, no es posible que esa sea mi experiencia. Si soy cristiano, necesito una experiencia espiritual superior y ahí te abres a la mentira. Tú déjame decirte algo, mientras por fuera estás incompleto y estás siendo santificado y santificada por el Espíritu, adentro en tu relación con Dios, en el Espíritu, estás completo en Cristo. ¿Alguien está aquí conmigo? Esa es la doble realidad de la vida cristiana. Todavía estoy en mi humanidad, soy tentado, peco, fallo y hablo en primera persona, pero eso te incluye a ti. Tengo pensamientos que a veces no son del todo positivos, siento cosas que son humanas, vivo experiencias naturales y estoy incompleto porque estoy siendo santificado. Pero en mi relación espiritual no necesito a alguien más ni algo más fuera de Cristo. Él me completó para hacerme perfecto y santificado para siempre. Dice la Escritura, en el nombre de Jesús, el Padre reciba gloria. Alguien debería darle un aplauso al Señor. Entonces Pablo, desde la prisión en Roma, escribe esta carta, 4 capítulos, bien cortita, para decirle, Cristo es suficiente. Jesús es el todo en todos. No necesitas nada más, ni a nadie más, ni una doble experiencia espiritual, ni ninguna otra cosa. Cristo es suficiente. De hecho, hay un predicador contemporáneo que es nieto del evangelista Billy Graham. Él no tiene el nombre de la familia Graham porque su papá
no era hijo de Billy Graham, sino el esposo de la hija de Billy Graham. Y él tiene un nombre de Europa Oriental, así que no lo voy a repetir porque no sé pronunciarlo. Pero él dijo algo y estableció una ecuación que me gusta mucho. Y él dice, a partir de esta carta, estas dos ecuaciones me parece que tienen mucho sentido. Dijo, Cristo más nada, escucha, Cristo más nada es igual a todo. Ahora dice lo siguiente, todo menos Cristo es igual a nada. Cristo más nada, di conmigo iglesia, es igual a todo. Pero todo menos Cristo es igual a nada. Guarda eso en tu corazón. La próxima vez que alguien te diga, necesitas dinero para ser feliz. El dinero es parte de la vida, pero no te va a hacer feliz plenamente. La plenitud te la da Cristo Jesús. Cuando alguien te diga, te veo demasiado sola, necesitas un marido, un esposo. No, espérate un momentito. Eso lo tengo que filtrar en la voluntad de Dios. Porque si Dios me quiere sola, puede ser que sea mejor para mí. Porque Cristo, más nada, es igual. Y eso puedes traerlo a toda área de tu vida donde encuentres lo incompleto, lo que te falta, lo que no está completo. Y que el Espíritu Santo te llene por su palabra de esta verdad, sobre todo espiritual en tu relación con Dios. Jesús es suficiente. Ahora, yo voy a tener un mensaje hoy panorámico que nos va a llevar a algunos versículos y pasajes de los capítulos de la carta. Quizás a partir de la próxima semana, si hoy logro terminar este mensaje, entraremos en capítulos específicos con versículos para ver verdades específicas de la carta. Pero quiero que entiendas esto y por eso para entrar en el mensaje de hoy, orar un momentito y pedirle a Dios que nos hable. Esto simplemente fue una introducción. Cristo es suficiente no solamente porque Él desea ser suficiente en tu vida. Cristo es suficiente en tu vida porque Él es supremo en todas las cosas. Y aquí Pablo presenta una belleza inmensa. La suficiencia de Cristo está subordinada o está conectada a la supremacía de Cristo. Y eso los creyentes lo deberían conocer mucho. Porque Cristo es supremo. Y te voy a mencionar 4 cosas en el día de hoy, pero rapidito te las voy a mencionar para luego entrar a verlas en el pasaje o en los textos de Colosenses. Cristo es el supremo manifestador de la deidad. Dios es visto y es revelado supremamente en la persona de Jesucristo. Entonces Él es el supremo Dios en toda la expresión de la palabra, pero además Cristo es ese suficiente y supremo creador que vemos en las Escrituras. El Padre lo crea todo en el Hijo y para el Hijo y por el Hijo, en el nombre de Jesús, dice la Escritura. Además Él es el suficiente y supremo Redentor. Y además es tu sustentador supremo. Tu fe no se sostiene en que tú puedes, tu fe se sostiene en que Él puede, Él quiere y Él te ama. Alguien debería decir amén a eso. Vamos a orar un momentito. Señor, oramos hoy frente a tu palabra y te pedimos que nos hables. La Biblia es tu verdad, tu palabra inspirada, soplada, tu aliento divino, Señor. Así como dio vida la primera vez al hombre cuando fue creado, contiene vida esta palabra. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son verdad y son vida. Y yo te pido que la verdad y la vida de la palabra de Cristo por el Espíritu Santo hable ahora aquí, en esta iglesia, por medio de mí. Mi limitación humana, mi humanidad, todo lo que soy, lo pongo en tus manos para que no estorbe lo que tú quieres decir. Revela a Cristo entre nosotros, revela a Jesús. Y permite que Él sea reconocido y creído en la iglesia como debe ser creído. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo primero que vamos a ver hoy es que Cristo es la revelación plena de Dios. ¿Quieres decirlo conmigo? Cristo es la revelación plena de Dios. Y voy a intercambiar el término Cristo, que es un término, Mesías, con el nombre propio Jesús, porque estamos hablando de la misma persona. En el momento que Él nace de María como hombre, Dios eterno comienza a revelarse a través de ese hombre encarnado que se llama Jesús el Cristo. Así que cuando usamos la expresión Jesús, Cristo, Jesucristo o Cristo Jesús, nos estamos refiriendo a uno. Amén. Y es lo que en la teología se llama la unión hipostática. Se une el 100% Dios con el 100% hombre y no deja de ser Dios, no deja de ser hombre, pero es ambas cosas en un solo ser. Y eso es una verdad divina. Entonces Cristo es la revelación plena de Dios. Mira lo que dice
Colosenses 1:15, en la primera parte del versículo. Él, refiriéndose a Jesús, no sé si lo tienes ahí en tu Biblia, y sería bueno que la abrieras en la carta a los Colosenses capítulo 1, y la primera parte del versículo 15 dice, Él es la imagen, di conmigo, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Entonces, la Biblia nos está presentando a Jesús como el que revela la imagen. Cuando tú te miras en la mañana en el espejo, ¿se miraron esta mañana en el espejo? Me imagino que sí, porque se ven mejor de cómo se levantaron. El espejo nos ayuda a vernos y a conocer a esa persona, que de la única manera que podemos conocer nuestro rostro es porque está reflejada en un espejo. Entonces dice, en este lado de la realidad, en esta creación natural, para que el ser humano limitado, humano, natural, pueda conocer a Dios, el Dios eterno tiene una imagen. Una de las tres personas de la Trinidad revela todo lo que el Dios es. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, por eso entendemos, de acuerdo a esta declaración y al resto de la Biblia, que cuando Adán caminaba en el Edén con Dios, ahí el Hijo estaba caminando, porque a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Por qué Dios le dice a Moisés, no te harás imagen de ningún Dios, en minúscula, ni de Dios? ¿Por qué razón? Porque ya Dios tiene una imagen, que es el Hijo que nace después y ocupa el nombre de Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo? Esto es importantísimo. Esto es importantísimo, porque cuando nosotros decimos Dios tiene una figura humana, estamos equivocados. No, el ser humano tiene una apariencia que se parece a Dios. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra y a nuestra semejanza. Hay valores, hay principios, hay características, hay atributos humanos que son la revelación de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, la voluntad, la capacidad de decidir, la razón, la capacidad de pensar. Todas estas cosas revelan la imagen y la semejanza de Dios, pero particularmente el hombre, el ser humano, en la figura que tenemos, fue tomado un molde para que nosotros fuéramos hechos. Se llama el Hijo. Por eso dice la Escritura que el Hijo es la imagen de Dios y nosotros en Cristo somos la imagen de Cristo. ¿Estás siguiendo la idea? Entonces dice además Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre, y quizás sería bueno que anotaras estas citas para que después las leyeras y oraras y afirmara esta verdad que muchos creen, de que Jesús es Dios, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿quién es Él? Jesús, habitase toda plenitud. Y cuando habla aquí de toda plenitud, no está hablando de que era pleno solamente en el sentido humano, emocional, psicológicamente, sino que está hablando de la plenitud divina. Lo que está diciendo es, en el hombre Jesús, en el que nació hace 2000 y tantos años atrás, en el que estuvo en el vientre de aquella mujer virgen llamada María, en el que estuvo en la tierra haciendo milagros, en ese que tuvo 12 discípulos, que fue a la cruz, que bajó a la tumba, que resucitó al tercer día, estaba Dios habitando, porque Dios se encarnó en el hombre Jesús. Y ese es el gran misterio de las Escrituras. No ha habido una proclamación tan tremenda como esta. A Dios le agradó, al Padre, que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 2:9 es otro pasaje que afirma la misma verdad, pero dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda, y aquí lo hace más claro todavía, toda la plenitud de la deidad. Y la deidad es una expresión para referirse a Dios que existe en tres personas. El Dios eterno es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y estos tres, alguien diga conmigo, estos tres son uno. Hay una teología, inclusive dentro de algunos grupos pseudo cristianos, hay muchas iglesias inclusive pentecostales, no asambleas de Dios, no iglesia de Dios, pero otras iglesias con otros nombres, no iglesia del Nazareno, pero sí algunas iglesias actuales que tienen el nombre de pentecostales e inclusive de evangélicos que son unitarios. ¿Qué quiere decir eso? Ellos creen que Dios no es tres personas. Ellos creen que Dios cuando quiere aparece como Padre, cuando quiere aparece como Hijo y cuando quiere aparece como Espíritu Santo. De hecho, en la teología de esta gente, en el pasado, Antiguo Testamento, se reveló como Dios el Padre,
en la época de Jesús como Jesús, el Hijo, y dice que ahora se está revelando como el Espíritu Santo. Y tú dices, eso tiene lógica. Tiene más lógica, porque eso de 3 en 1 como que es complicado. Pero la fórmula bautismal dice, y bautícenles en el nombre de ¿quién? El nombre de... Fíjense que no dice los nombres en plural, dice el nombre, porque es un solo Dios. ¿El nombre de quién? Del Padre. ¿Y quién más? Del Hijo. ¿Y quién más? Del Espíritu Santo. Pero se levantan estos y dicen, sí, pero eso es una fórmula tardía. Originalmente, en el primer siglo, los cristianos no usaban esa expresión. Solamente bautizaban en el nombre de Jesús. Sí, pero hay algo por el cual nosotros encontramos en las escrituras actuales que dice que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te voy a explicar por qué. Cuando Jesús se bautiza, el Hijo hecho hombre entró a las aguas y salió de las aguas. Y cuando salió de las aguas, detrás de una nube, ¿quién habló? El Padre. Y luego en forma de paloma, instantáneamente, en el mismo momento, descendió alguien. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. Así que en un mismo lugar estaba el Hijo bautizado, el Padre en la nube y el Espíritu como una paloma. Es imposible que ahí se manifestara como un Padre, como un Hijo o como un Espíritu Santo y que lo hace así separado. No, eran 3 personas específicas en un mismo lugar revelando. Dios no es una aparición de algo. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y eso es vital que lo creas. Porque más tarde Juan va a decir, si el Hijo no ha venido en carne, entonces estamos creyendo una revelación. Si no crees que Jesucristo se manifestó en carne, entonces estás creyendo una mentira. Dios se hizo hombre. Pablo le escribe a los Corintios y dice, Dios fue manifestado en carne, recibido arriba en gloria, visto de los hombres. Dios, ¿alguien está aquí conmigo? Dios fue manifestado en carne. ¿De qué manera? En Cristo Jesús. Jesús no tenía apariencia de Dios. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Es uno con el Padre y es uno con el Espíritu Santo. Lo único que cuando resucitó y ascendió, subió corporalmente como un ser humano, 100% hombre y 100% Dios, y así se encuentra a la derecha del Padre. Y eso es lo tremendo, que ahora Dios no solamente luce como los hombres, sino que ahora Dios existe como el primero de los hombres y el más grande de todos, para la gloria de su nombre. Entonces, a través de la historia, los filósofos, precisamente mucha de esta teología falsa que tratan de enseñarle a estos creyentes, venía de la filosofía griega, del platonismo, porque Platón no podía concebir que la grandeza de un Dios, un ser tan abstracto y tan divino, pudiera habitar en lo corporal, y él creó toda una serie de llamados eones en la filosofía, y esto es lo que absorbe esta gente y lo trae el cristianismo. Entonces la filosofía trataba de describir a Dios y no llegaba a conclusiones. Los científicos, los pensadores han intentado responder a través de la historia quién es Dios, pero Pablo dice, no es una filosofía, no es una teoría, la respuesta tiene un nombre y es una persona, Jesucristo. Eso no es un concepto abstracto, la respuesta es esta: Dios es manifestado en carne, Dios tiene una imagen visible, se llama Jesús, el Cristo. Y tú y yo deberíamos adorar al Señor y darle muchas gracias hoy. ¿Sabes por qué? Porque eso es una buena noticia para nosotros. No tenemos un Dios distante. No tenemos un Dios que le da de espalda a su creación. No tenemos un Dios que no se interesa en nosotros. Tenemos un Dios cercano. Tenemos un Dios que no solamente tiene el poder para crear, sino que crea desde su poder, pero sustentado en su amor. Dios no creó porque tiene poder. Dios creó porque nos ama. Y por eso es cercano, porque Él no creó para mostrar solamente su poder, que lo tiene. Él creó todo lo que existe para que nosotros veamos la gloria de Dios y lo conozcamos personalmente. Ese es el gran propósito de Dios, no revelar su grandeza, sino tener intimidad con sus criaturas. Y no solamente tener criaturas, sino poderlos llamar hijos en mi casa y en mi familia. ¿Y quién hizo posible eso? El Dios hecho hombre, Jesucristo. La imagen del Dios invisible. Si le quitas la divinidad a Cristo, estarás separando al hombre de Dios. Y si le quitas la humanidad a tu Salvador, estarás diciendo que el hombre no tiene un representante delante de Dios. Pero cuando unes estas dos ideas, Dios
hecho hombre. Estás diciendo que Dios es tan cercano que vino y se hizo uno como nosotros, y que el hombre ha sido redimido porque Dios encarnado en calidad de hombre, 100% hombre, derramó hasta la última gota de sangre para que ahora tengamos un camino abierto y seguro a la presencia del Padre en el nombre de Jesús. Nadie, absolutamente nadie, puede venir al Padre si no es por medio mío, dijo Jesús. Y recuerdan cuando Felipe, en algún momento él, Juan 14, ahí también, hablando acerca de la casa del Padre, de las moradas que iba a preparar, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Y Jesús responde: porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Estaba diciendo Jesús que Él era el Padre? No, Él dice después: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Lo que estaba diciendo es: todo el que quiera conocer a Dios es a través mío. Nadie puede conocer al Padre si no es a través del Hijo, y nadie puede recibir al Espíritu Santo si no es a través del Hijo. Jesús, en ese diálogo de la eternidad, fue escogido el Hijo como la figura principal para la relación del hombre con Dios. El hombre vería a Dios a través del Hijo. El hombre sería redimido por el Hijo encarnado en la cruz del Calvario. El hombre entraría en una relación eterna y perfecta con el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sola y exclusivamente a través de Jesucristo. Si dejas de creer que Él es suficiente para tu salvación y le añades aditamentos a tu fe, has perdido el camino, porque el camino, la verdad y la vida es uno solo. Se llama Jesucristo. Deberíamos darle un aplauso al Señor. Deberíamos levantar nuestras manos a Dios. No hay teclado, no hay guitarra, no hay batería, pero la iglesia debería adorar al que vive por los siglos y decir: Señor, gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias porque el divino e invisible, al que nadie vio, se encarnó y se reveló en Jesucristo y nos hizo cercanos al Padre Celestial, al Espíritu Santo y al reino de Dios a nuestras vidas. Pero Jesús no solamente muestra su supremacía en su naturaleza de Dios. Jesús reveló su supremacía en su creación. Él es el origen, Él es el propósito y Él es el sustento de todo lo que hay. Digo bien, origen, Él es propósito y Él es sustento de todo lo que hay. Fíjense, no solamente del planeta Tierra, no solamente del ser humano, el universo completo revela la gloria de Dios. Los planetas, los sistemas solares, el universo en el que vivimos, que la ciencia ha descubierto que se expande, ese revela la gloria de Dios. Fue creado por Él. Miren lo que dice la Escritura en la segunda parte del versículo 15 de Colosenses 1. Primero dice: Él es la imagen del Dios invisible, pero luego dice: el primogénito de toda la creación. Y aquí se confunden muchos, porque primogénito significa primero. Y algunos dicen: ¿ves? Él fue creado. Pero la palabra que se traduce ahí, primogénito, no significa primero, significa prototipo. Él es el protóstocos, es la palabra griego. Él es el prototipo, Él es el modelo que el Dios eterno usó para crearlo todo. El Padre creó por medio del Hijo y el Padre creó para el Hijo. Y esto es poderoso, porque nosotros tenemos un problema de centralidad en nosotros. Escúchame, porque esto te voy a decir es muy importante. Tu fe va a ser liberada cuando tú entiendas que el centro de esta ecuación de revelación divina y de esta relación con Dios no tiene que ver con nosotros. Porque algunos teólogos han enseñado que Dios creó al hombre, o que Dios creó todas las cosas para sellar la creación con el hombre. Y el hombre no es la figura más importante de la creación. La figura más importante de la creación es el Hijo de Dios. El Padre se creó un mundo para su Hijo, para que el Hijo al final de los tiempos, dice la Escritura, toda la gloria que recibió del Padre, incluyendo tu redención y la mía, la ponga a los pies de su propio Padre, y el Padre reciba de vuelta la gloria que le dio al Hijo. En ese momento, cuando tú entiendes eso, te quitas del centro y te pones simplemente a un lado para ser una criatura y un hijo redimido que ahora entiende que tú y yo no somos el centro. El centro es uno, Dios y su Hijo, Jesucristo. ¿Eso te ayuda en tu fe? Algunos se enojan porque queremos ser el centro, pero nos ayuda demasiado a entender que este universo no funciona por causa de nosotros, ni para nosotros. Este universo funciona por causa de Jesucristo y para Jesucristo.
Colosenses 1:16 dice, porque en Él, otra vez más, Él es referencia a Jesús. En Él fueron creadas, ¿alguien está aquí conmigo? ¿Creadas todas qué? Ustedes ven ahora el revolú, como dicen los hermanos puertorriqueños, que hay alrededor del fenómeno de los aliens. Que si hay vida extraterrestre, que si hay vida en otros planetas, que si hay otras civilizaciones. Cuando ya la Escritura dice que todo fue creado en Él. Si la vida que existe está descrita en la Biblia. No son seres extraterrestres solamente, son seres interdimensionales. En algunos lugares se les llama ángeles, en otros lugares se les llama serafines, en otros lugares se les llama vigilantes, en otros lugares se les llama terafines o querubines. Tienen diferentes apariencias, algunos lucen como animales, otros como seres humanos, pero fueron creados por Dios, son seres espirituales. Dice Pablo a los Corintios, hay cuerpos naturales, físicos, y hay cuerpos espirituales, pero todos los creó Dios y todos responden a la autoridad de Dios. Sabes, el mundo está queriendo ahora, con este fenómeno extraterrestre, tratar de quitar la fe. El expresidente Obama dijo algo hace algunos años, en el momento que se revelen los files de los extraterrestres, la fe cristiana principalmente va a sufrir. Y yo pregunto, ¿en qué sentido? Si todo lo que hay y todo lo que existe ha sido declarado en las Escrituras que fue creado por medio del Hijo y para el Hijo, y nada existe fuera de Dios. Nada existe fuera de Dios. Nada, absolutamente nada existe fuera de Dios, porque dice la Biblia que en Él, lee conmigo si tienes la Biblia abierta allí, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos. Y es curioso que Pablo empiece por los cielos, porque ese es el orden creativo. Los seres espirituales fueron creados primero que los seres naturales. Bestias, animales y ser humano fueron creados después. Y dice Pablo aquí, todas las cosas han sido creadas por medio de Él. Las que hay en los cielos, las que hay ahora en la tierra, eso nos incluye a nosotros, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Jesús, y para Él, Jesús. Alguien debería decir, amén. Tenemos un creador. Nada en este planeta existe fuera de Dios. Hay un Señor sentado en el trono. Y como dice Isaías capítulo 6, cuando vi el trono de Dios, sus faldas cubrían todo aquel lugar. El lugar se llenó de la gloria de Dios. Y los serafines, los seres vivientes, declaraban, santo, 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 santo es el Señor Todopoderoso. El que era, el que es, y di conmigo, y el que está por venir. Hermano, eso es tremendo. Si Dios tiene el poder para sostener todas las cosas, como dice Hebreos 1:3, con la palabra de su poder, eso quiere decir que tu vida y mi vida no escapan de Él. Jesús dijo, ni un pelo de tu cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Así que si, no importa cuán peludo seas, ni un pelo de tu cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Mira las aves de los cielos, no trabajan. Mira las plantas que no trabajan para hilar su propia ropa, pero el Padre alimenta las aves, el Padre viste las flores, y tú eres más grande que plantas y aves, porque tú eres una criatura de Dios y en Cristo eres una hija y un hijo de Dios. Somos importantes para Dios. Él nos ama poderosamente. Dice el 1:17, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Ven que Jesús no fue creado? Porque antes de que todo fuera creado, dice el versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el siguiente versículo dice, y Él es antes de todas las cosas. Quiere decir, Él es eterno. Los ángeles van a estar existiendo por la eternidad, los seres espirituales van a estar existiendo por la eternidad, inclusive los que van al infierno con el Satanás. Los seres humanos van a estar existiendo por la eternidad. El alma, el espíritu humano es eterno, pero tiene un origen. Y también la vida de los ángeles, las criaturas espirituales. Pero el Hijo, junto con su Padre y el Espíritu Santo, siempre han existido y siempre existirán. Es lo que está diciendo este pasaje. ¿No te imaginas lo grande que es Dios? Existido siempre. Dios nunca ha vivido en el pasado, pero existió siempre. Dios nunca vivirá en el futuro, pero existirá para siempre. Porque Dios vive, como dicen muchos, en un eterno
presente, donde siempre es y nunca deja de ser. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él es antes de todas las cosas. Y aquí viene algo poderoso. Y todas las cosas, di conmigo, eso me incluye a mí. Dilo fuerte, eso me incluye a mí. Y todas las cosas en Él subsisten. Tu cuerpo, tus finanzas, tu familia, tus situaciones personales, tu vida en general subsiste en Dios, porque el mismo que con la palabra de su poder sostiene el universo y la creación, sustenta y sostiene tu vida para la gloria de su nombre. Ese es el poder de Dios. Ese es nuestro Dios. Ora todas las mañanas y dile: Señor, si esta vida en su diseño temporal me está quitando la capacidad de confiar en ti, que tu Espíritu Santo por tu palabra me devuelva el poder de confiar en ti, mi Dios. Nada te toma por sorpresa. Mi vida, mi familia, mi existencia están en tus manos y tú siempre tendrás poder para sostenernos y para bendecirnos en el nombre de Jesús. Respiramos porque Él sostiene nuestras vidas. Existimos porque Él sostiene nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? El mundo permanece porque Él sigue gobernando todas las cosas. Nada escapa de su control. Nada está fuera de su autoridad. Nada existe independiente de Él. Y eso nos lleva a lo tercero que quiero proclamar. Cristo es el supremo y suficiente Redentor de nuestras vidas. Dios nos creó todas las cosas y nos creó a nosotros por amor a su Hijo, por amor a su nombre y por amor a nosotros. Y cuando esa imagen del Hijo que somos tú y yo, cuando esa imagen de Dios se distorsionó, se dañó, se afectó por el pecado, ¿tú crees que Dios que te hizo en su Hijo y para su Hijo te iba a dejar así? ¿Tú crees que el Dios que nos creó para hacerse una familia, como dice el profeta Malaquías, de los hombres de la tierra, hacer una familia para Él y para su Hijo y para el Espíritu Santo, ¿tú crees que Dios nos iba a dejar arrastrados en el pecado? Y no iba a hacer nada para comprarnos. Eso es lo que significa ser redimidos, comprarnos otra vez, pagarle al diablo y pagarse a Él mismo por causa de nuestro pecado, porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? No era el sufrimiento en la cruz. Era la copa anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. El día de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. En ese día de la cruz está siendo derramada sobre una sola persona. Él no merecía tanta ira. Él no merecía tanta separación. Él no merecía nada de lo que vivió. Pero Él está decidiendo al cerrar esa oración: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, voy a la cruz, voy a que pongas tu ira sobre mí para que el ser humano sea liberado de la ira que tienes contra el pecado y el ser humano pueda tener por mi obra de redención una relación eterna, completa, permanente y perfecta contigo, mi Padre, y ya no sea solamente yo el único hijo, sino el primero de muchos hermanos redimidos por mi sangre. Eso no es bello, eso no es precioso. Entonces, ¿cómo vamos a añadirle a nuestra salvación algo más? Un ritual, algo más extra que sustituya o que le añada a Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Mira lo que dice Colosenses 1:14. En quien tenemos, hablando de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Alguien le da gracias a Dios? La próxima vez que creas, porque eso se nos olvida muchas veces a los cristianos, empezamos bien, pero comenzamos a funcionar mal. Empezamos por fe, pero empezamos a depender luego de nosotros. Fue lo que le pasó a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Los que por la carne se justifican de la gracia han caído. En otras palabras, si tu fe no depende del acto soberano de Dios de salvarte en la cruz sin que tú te lo merecieras por medio de Cristo, y a eso le añades tus oraciones, tus ofrendas, tu asistencia a la iglesia, tu testimonio cristiano y tus obras, estás perdido. No puedes hacer nada para salvarte y no puedes hacer nada para sostener tu salvación. Todo se sostiene en una persona, Jesucristo. Tu pasado fue resuelto en Cristo. Tu presente fue resuelto en Cristo, pero tu futuro también. Por eso alguien dijo, bien dicho, tus pecados pasados,
presente y futuro ya fueron perdonados en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que no te arrepientas. Eso no quiere decir que no tengas un corazón que busque la santidad. Por el contrario, eso quiere decir que cuando entiendo que tengo una salvación que no me merecía, mi respuesta es santificación. Mi respuesta es entrega. Mi respuesta es rendición. Porque yo no pude hacer nada para salvarme, ni puedo hacer nada para permanecer salvo, pero Dios lo hizo por mí. Mi respuesta es: me rindo, me entrego. Haz en mí tu obra, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Pero mi Redentor es Dios, hecho hombre, Jesucristo. Por eso Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Colosenses 1:20 al 22 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por medio de quién, iglesia? De Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora ¿qué? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Ven cómo habla en términos absolutos? No dice que nos presentará santos y sin mancha e irreprensibles. Dice que por medio de su muerte lo hizo para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso nos confunde, porque nosotros en lo natural sí vemos nuestras manchas y los defectos de los demás, ¿o no? Y vemos nuestros errores y vemos nuestros pecados. El detalle es esto, mis hermanos, que una cosa es la realidad natural en la que todavía estamos siendo, insisto, lo dije al principio y lo voy a seguir diciendo, estamos siendo santificados. Se está formando Cristo en nosotros, no para que seamos salvos, sino para que el mundo vea a través de nuestra salvación santificada a nuestro Salvador y Él pueda revelarse a los demás que no han creído. Pero adentro, en nuestro ser interior, hemos sido perdonados, perfeccionados y santificados por Él. Y cuando Dios nos ve, esto lo he dicho otras veces, nos ve a través de su Hijo, y cada cosa y cada persona que es vista a través de Jesús es visto santo y perfecto, porque en Él no hay mancha. Él es el lente que Dios usa para que cuando el Padre te vea, te declare santo e irreprochable y perfecto para Él. Y tú y yo decimos: eso no es posible, pero lo es, no por tu causa ni por mi causa, sino por su obra y por su gracia, la de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en el versículo 21 que éramos extraños y enemigos. Entonces no éramos simplemente personas confundidas, éramos pecadores separados de Dios, no teníamos esperanza. Nuestro destino era el infierno. Íbamos a pasar la eternidad separados de Dios, pero Cristo hizo lo que nadie más podía hacer. Él tomó nuestro lugar. Jesús derramó su sangre, pagó nuestra deuda, llevó nuestra culpa y abrió el camino para nuestra reconciliación con Dios. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero cerrar con este último detalle, este último aspecto de la supremacía de Cristo que lo hace suficiente. Cristo es el sustentador pleno de nuestra vida de fe. ¿Quieres decirlo conmigo? Cristo es el sustentador pleno de mi vida de fe. Yo pensaba que era por mis oraciones, y era por mi esfuerzo, y era por mi sacrificio. Ustedes no entienden, no sé cuántas veces se han dado cuenta de que las oraciones que Dios te responde fueron las que el Espíritu Santo puso en tu corazón. Porque ¿qué responde el Padre? Su voluntad. ¿Qué dice Salmo 37? Un versículo que me encanta del Salmo 37, el versículo 5. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a pasar? Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes cuál es el secreto? Que cuando tú te deleitas en Dios, se desarma todo lo humano. Se va y se derrite el egoísmo y todas las peticiones incorrectas desaparecen y ya dejas de pedir lo que estaba en tu corazón natural para pedir lo que está en el corazón del Padre, revelado por el Espíritu Santo, y a eso Dios le dice sí y amén en su Hijo Jesucristo. Esas son las oraciones que Dios responde, las que se oran a través de la voluntad de Dios, a las cuales Él les dice sí y amén, porque Él es el que sustenta nuestra vida cristiana. Lo leemos en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos
6 y 7 y luego el versículo 10 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Se dan cuenta? No puedo andar separado de Cristo, porque separado de mí, nada puedes hacer. Puedes levantar una casa, pero no puedes producir nada espiritual. Puedes hacer mucho dinero, pero no puedes producir eternidad. Porque arraigados y cimentados y solidificados en Él y confirmados en la fe es que se debe vivir. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego dice el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esta es una de las verdades más liberadoras de toda esta carta. No solamente que nuestra fe surge y se sustenta en Cristo, sino que nuestra vida cristiana tiene poder, porque el Todopoderoso vive en nosotros y está produciendo los frutos de su carácter a través de la obra interior del Espíritu Santo. Para eso puso el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para eso envió al Espíritu Santo a tu vida cuando creíste, para que tengas el poder de vivir la fe. Ahora te pregunto, ¿has caído y has pecado a lo largo de tu vida cristiana? No me tienes que mirar ni levantar las manos, todos sabemos que sí, pero cada vez que te caes, Él te levanta, porque todas las veces que el justo se cae, Dios es poderoso para levantarlo. ¿Y sabes por qué lo hace? Lo hace porque Él no va a dejar caída para siempre su gloria. Él ha puesto la gloria de su Hijo en ti por la fe en su nombre y por la persona del Espíritu Santo. Y Él te levanta y te santifica. Y la experiencia de tu caída te hace mejor para la próxima temporada, para vivir mejor tu fe. Y tu incredulidad de hoy te hace más creyente mañana. Y tu debilidad de hoy te hace más fuerte mañana. Y al final, ¿quién está trabajando? No eres tú solamente, es Dios en ti, formando a su Hijo para la gloria de su nombre. Y eso nos quita todo egoísmo. Y eso nos quita todo orgullo. Y toda vanagloria espiritual. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Nosotros, dice Pablo, estamos completos en Él. ¿Tú te atreves a decirlo? Aunque tu cuenta de banco te diga que no. Aunque el reporte médico diga que no estás bien completamente de salud. Aunque tus relaciones interpersonales no estén bien, sino media o completamente fracturadas. Aunque tus pensamientos estén encontrados y muchas veces eres vulnerable psicológica y emocionalmente, a pesar de esa realidad humana, todavía te atreves porque crees en uno que te hizo completo en Él y para Él, levantar tu mano y decir: yo estoy completo en Cristo Jesús. Y eso no es un acto de locura. Eso no es un acto de locura, es un acto de fe. Lo dice la Biblia y yo lo creo. Si Dios lo dice, lo creo. Ustedes están completos en Él y no tienen falta de ninguna cosa. Pero ¿cómo no voy a tener falta de ninguna cosa? Si tengo problemas físicos, si tengo problemas económicos, si tengo problemas familiares. Estás mirándolo todo desde el lente finito de tu humanidad. Salte de esa realidad y vas a ver que eso no es nada. Es temporal, es transitorio, pero lo eterno permanece, porque tú, Señor, te dio vida en Él y vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por favor, vamos a dejarnos de lamentar de lo temporal y de lo transitorio para disfrutar de la relación eterna que tenemos con nuestro Salvador. Tenemos un supremo Señor. Es la suprema manifestación de Dios, de la deidad. En Él se revela al Padre, al Espíritu Santo y su propia gloria. El Hijo Jesús lo reveló. Él es la suprema manifestación de Dios en toda la expresión de la palabra, pero además es el Creador supremo. Todo fue creado en Él y para Él. Lo que está en los cielos, invisible, y lo que está en la tierra, visible. Todo fue creado en Él y para Él. Nada existe fuera de Él y todo subsiste y se mantiene por causa de Él. Pero además, Él vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros e hizo posible nuestra redención, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y por si fuera poco, ahora nos sostiene y nos sustenta con su presencia, el Espíritu Santo. Porque cuando Él venga, dijo del Espíritu Santo, no solamente vendrá Él, el Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Y nos está sustentando en el Espíritu Santo para la gloria de su nombre. ¿Sabes qué dice Pablo en esta misma carta, en el versículo 27 del capítulo 1? Que todo eso produce esperanza. Y por eso dice Colosenses 1:27, es Cristo en vosotros, es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Te das cuenta? Porque Él es Dios
manifestado en carne, porque Él es el creador que sostiene todas las cosas, porque Él es el único redentor suficiente que nos hizo perfectos para siempre por medio de su sangre y de su muerte en la cruz, y porque Él sostiene nuestra fe, podemos tener esperanza que un día lo veremos cara a cara y estaremos con Él cara a cara para siempre y por la eternidad. Esa es la esperanza del cristiano. ¿No la tienes tú? Nos ha absorbido tanto esta vida que solamente estás pensando en el retiro futuro, en pagar la casa, en pagar las cuentas, en tus próximas vacaciones, en tu vida finita, y no estás pensando que cuando todo esto deje de ser, no dejará de ser tu existencia. Aparecerás en gloria delante de tu Padre Celestial, y esto es pequeño y es transitorio. Lo grande viene de camino y va a ser posible gracias a nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. La iglesia no debe perder su esperanza de la gloria de Dios. Es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. ¿Y dónde está Cristo? Dice Pablo, en nosotros. Y desde aquí está gritando su grito de esperanza. No cedas, no te rindas, no pierdas la fe, no te caigas. Sigue sosteniendo, sigue creyendo, sigue alabando, sigue agradeciendo, porque lo temporal no es nada comparado con lo eterno. Mi bisabuela creyó siendo ya una mujer adulta. Se llamaba Isabel. Ya tenía 3 hijos, grandes, adultos. Mi abuela estaba por casarse cuando esto ocurrió. Y aquella mujer ya grande, adulta, ya entrada en años inclusive, recibió una visita inesperada cuando su esposo estaba trabajando y abrió la puerta en un pueblo cerca de Placetas, Cuba, y había un misionero, el doctor Ramón Labastida, fundó los Pinos Nuevos en Cuba. Y Ramón Labastida le presentó el evangelio a mi bisabuela, y mi bisabuela creyó en el Señor Jesús. Y esa mujer insignificante, esa mujer desconocida para muchos, esa mujer que le abrió su corazón al Señor, se llenó de una fe tan grande que yo recuerdo de niño, cuando todavía no había creído en el Señor, pero la visitábamos en su casa, ya viejita, cerca de 90 años. Ella decía, yo pronto me voy a casa, y de donde voy a vivir, las calles son de oro, y las casas son mansiones. Las puertas son de perla, pero lo más bello, decía ella, yo estaba sentado ahí en una esquina de su cama, los hijos ateos, 2 de ellos se reían así, respetándola, pero en silencio veías la risa de burla como diciendo, mamá con sus locuras. Pero yo me comía aquella verdad. Ella decía, las calles son de oro, las puertas son de perla, las casas son mansiones, pero lo más bello es que en el trono está sentado mi Señor y pronto lo voy a ver. Y yo le decía, ¿dónde es eso? Y ella decía, es en el cielo. Es en la presencia de Dios. ¿Y quién es ese? Es Dios. Él nos ama. Él quiere tener una relación con nosotros. Él me salvó. Y cada uno que cree en Él puede ir donde Él está. Aquella viejita que estaba a punto de irse, estaba regando la fe por todas partes. Y lo más lindo y lo más contagioso es que tenía esperanza. Es que tenía esperanza. Y saben, esa esperanza me contagió. Esa esperanza me hizo creer que si esa viejita que había perdido a su hijo en un incendio, viendo su casa destruirse y encontrar solamente el resto de una pierna de uno de sus hijos, que esa viejita que había quedado viuda en algún momento de su vida, y que esa mujer que había perdido todo lo que tenía por el cambio político en Cuba y por las cosas que habían pasado, todavía tenía una sonrisa en sus labios, porque la esperanza de la eternidad la había conquistado. No podía ser que estaba enajenada. Es porque ella, aunque otros la llamaran loca, había descubierto el secreto que los demás no habían descubierto. Cristo la había llenado de la gloria, de la esperanza del cielo en su corazón. ¿La tienes tú? ¿La tenemos nosotros? ¿O nuestra fe es medio verdadera, medio falsa? Y vivimos con tanta mentalidad de lo temporal y de lo transitorio que eso ha nublado lo eterno y lo glorioso. No quiero vivir así. No quiero vivir pensando que lo próximo tiene que ser lo temporal. Tengo que vivir pensando que lo más grandioso y lo próximo, lo inminente, es la gloria de Dios. La esperanza de nuestra fe. Que no nos enajenemos de esta realidad, que presentemos a Cristo todos los días, pero que vivamos mirando, como sosteniéndonos, mirando al invisible, porque en Él subsisten todas las cosas y en Él estamos completos. Que Él sea tu fe y nada más. Y te auguro y te pronostico que vas a tener una relación verdadera, perfecta y hermosa con tu Dios, sustentado en esta palabra, que te dice quién eres en Cristo y quién Él es para ti y quién es Él para todos los que hemos creído en Él. Quiero que te pongas de pie un momentito. Vamos a terminar.
Y antes de que suban los músicos y cantemos la última canción, quiero que levantes tus manos arriba y tú le regales tu alabanza a Dios. Antes de la primera melodía, seas tú el primero que digas: Padre, honro tu nombre. Una melodía de oración, de gratitud. Dale gracias por tu salvación. ¿Quiénes éramos tú y yo para que tengamos esta vida? ¿Quiénes éramos tú y yo para que tengamos al Espíritu Santo? ¿Quiénes éramos tú y yo para que los ojos se hubieran abierto a la fe? Fue un milagro. Fue un acto de gracia. Fue un acto soberano del Dios desde el cielo que dijo: Él creerá, ella creerá. Y qué bueno que respondimos a esa invitación. Hoy podemos levantar nuestras manos y decir: no lo merecí, no lo mereceré jamás, pero no lo niego, lo recibo. Y cada día ha habido sostenido, y puedes decir mujer también, sostenida en esta fe inmensa, en esta persona completa y perfecta que me hace completo y perfecto en Él, Jesucristo. A Él sea gloria y honor y alabanza en medio de la iglesia. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. En Él subsisten todas las cosas y en Él estamos completos los que hemos confesado y creído en su nombre. Si en este auditorio o tal vez en algún momento mirándome a través de la cámara hay alguien que todavía no ha entregado su vida ni ha puesto su fe en Señor Jesucristo, lo comparte con otras cosas, pero no ha creído única y exclusivamente en Él, te pido que el corazón de esa persona se abra para creer y confesar que Jesucristo es el Señor y que en Él se encierra la vida eterna y la plenitud de todas las cosas. Y si alguno de mis hermanos, secuestrados por lo temporal, está viviendo en tristeza, está viviendo en preocupación o en ansiedad, está viviendo en temor o en miedo, en el nombre de Jesús, tráelos a la revelación de la verdad y a creer lo que dice tu palabra, que en Él, en Jesucristo, subsisten todas las cosas. Y que al mirar nuestras vidas en esa declaración podamos estar seguros de que este presente y el futuro no te toman por sorpresa, sino que por el contrario, ya tú has trabajado y ya tú has hecho tu obra para que nosotros podamos vivirlo para tu gloria. Danos una visión de lo eterno y vivir en la esperanza de la gloria, gracias a nuestro perfecto y completo Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honor y alabanza en medio de la iglesia. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.